pues doy la bienvenida a Héctor Torres González, economista e integrante de la promotora de la suspensión del pago de la deuda pública en México, a quien agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación por la mañana. Héctor, muy buenos días y gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Pues muchas gracias y entrando al tema, ¿cómo afectará a México la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos? Pero a esta pregunta quiero agregar, ¿cómo afectará a los propios estadounidenses la decisión de su presidente? Bueno, la política de Trump es una política dañina, muy dañina para los trabajadores de México y de Estados Unidos. E incluso la política proteccionista, los aranceles a otros países, va a dañar a los pueblos del mundo. ¿A quién va a beneficiar o a quién beneficia las políticas proteccionistas? En teoría, el presidente Trump aplica esta política para proteger su industria, supuestamente para proteger los empleos que se fueron a otros lugares. Pero lo cierto es de que la economía estadounidense ha venido perdiendo vigor y ya no es el imperio anterior. Ya hay nuevas potencias que están resurgiendo y que le están ganando mercados. En ese sentido, la política proteccionista busca impulsar el poderío estadounidense y mantenerse como el gran imperio del mundo. En el caso de México, México es el octavo país exportador del mundo y es el principal país exportador de América Latina. Del total de exportaciones, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. De manera que un arancel del 25% va a afectar a las exportaciones mexicanas, a una gran cantidad de la producción nacional. Esto va a implicar que las empresas que exportan van a tener dificultades de colocar sus productos, van a tener problemas, va a implicar recesión económica, va a implicar desempleo, va a implicar que se contraten menos trabajadores, va a implicar que cierren empresas, va a haber desempleo y menos salarios, y eso va a agudizar la desigualdad social, va a acrecentar la pobreza de México. Recordemos que México es un país empobrecido por el neoliberalismo. El 35% de los mexicanos viven en la pobreza. Y hay entidades del país en donde el 50%, más del 50% viven en la pobreza. México no está creando empleos. El empleo informal supera al llamado empleo formal. Los salarios, aunque el salario mínimo ha aumentado, los salarios contractuales están rezagados y no han aumentado en todos estos últimos 3 sexenios. De manera que un arancel va a implicar para México desempleo, va a implicar recesión económica, va a implicar mayor pobreza y va a implicar mayor desigualdad social. Entonces es un efecto dañino para los mexicanos y sobre todo para los trabajadores, porque recordemos que México es un país dependiente de Estados Unidos, pero quienes se han beneficiado son los grandes capitales. Quienes exportan hacia Estados Unidos y hacia el mundo son transnacionales. Son transnacionales que se han beneficiado de la globalización. Son transnacionales estadounidenses, europeas, asiáticas, y es este gran capital el que se ha beneficiado de él. Porque no es cierto que México se haya aprovechado de Estados Unidos. Porque si fuera así, pues México estaría en bonanza,
habría mejores salarios, no habría desempleo, y lo cierto es de que no es cierto. No es cierto que México se haya beneficiado de la relación comercial con Estados Unidos, o que se haya aprovechado. Quienes se han beneficiado han sido los grandes consorcios internacionales que se han beneficiado, y a costa del empobrecimiento tanto del pueblo mexicano como del pueblo estadounidense. De manera que el libre comercio que se estableció, el Tratado de Libre Comercio, no benefició a los pueblos de esta región del continente. Entonces el panorama para México es sombrío, es difícil, porque yo estoy seguro que esta política proteccionista no va a beneficiar tampoco al pueblo mexicano, al pueblo norteamericano, también lo va a perjudicar, y va a beneficiar a los grandes ricos de Estados Unidos, que son los que están bajo el timón de la presidencia estadounidense. Entonces, lo que se requiere realmente es modificar las relaciones tanto comerciales como las relaciones productivas, sobre todo en nuestro país. Es una decisión que tomó el gobierno estadounidense de manera unilateral. La tomó por sus pistolas, y lo que había que aprovechar como pueblo mexicano, pues que las condiciones han cambiado, y que hay que aprovechar este momento difícil, oscuro, que se nos avecina, para impulsar una gran transformación del modelo de desarrollo económico, político y social de México. Eso es lo que podemos hacer, aprovechar este momento para cambiar el modelo que ha prevalecido. México carece de una industria nacional. México carece también de un sector rural, agropecuario y pesquero productivo que satisfaga las necesidades de México. Somos un país que depende de la potencia más grande del mundo. Y por eso, cualquier cosa que ocurra allá nos perjudica de una u otra manera. El Tratado de Libre Comercio que se estableció hace, ¿cuántos? 25, 30 años. Ese tratado nos lo impusieron sin consultar a los mexicanos. Este tratado se va a revisar el próximo año. Y los aranceles que impuso Trump, pues los hizo al margen del Tratado de Libre Comercio. Entonces el Tratado de Libre Comercio, pues de hecho, todos esos aranceles lo están echando por la borda. Entonces, ¿de qué sirve el tratado que se firmó? Entonces esto nos plantea que tenemos que revisar nuestras relaciones con Estados Unidos, tenemos que revisar el Tratado de Libre Comercio, y tenemos que plantearnos cómo crecer de manera independiente y soberana para evitar estos movimientos que hace el imperio y que nos afectan de una u otra manera. Decía hace rato que México exporta, de total de exportaciones, las exportaciones a Estados Unidos son del 85%, pero nosotros importamos de Estados Unidos el 39%. De manera que nuestras exportaciones son mayores que las importaciones. Son casi 500,000 millones de dólares los que exportamos a Estados Unidos, y le importamos 200,000 o los 250,000 millones de dólares. De manera que entrar a una guerra comercial de aranceles, pues nos va a afectar en buena medida a los mexicanos. Entonces pienso que es el momento de enfrentar esta situación, luchando por un nuevo modelo económico, político y social
que nos garantice plena soberanía, que nos garantice construir una industria nacional y un campo próspero y que ayude a resolver nuestros problemas ancestrales de desempleo, de miseria, de desigualdad social. El gobierno mexicano tiene un plan México para contrarrestar los efectos de los aranceles. Pero este plan México pienso que es insuficiente. Son 270,000 millones de dólares para reactivar la economía para el próximo 6 años. El problema es que esos recursos provienen del capital privado y lo que requerimos es fortalecer la inversión pública y sobre todo apoyar la economía social, apoyar al sector social. Y para eso México requiere recursos económicos que no los tiene. Por eso recurre al capital privado. Pero México sí tiene posibilidades de hacer frente al problema de los aranceles, aumentando la inversión pública por medio de 2 grandes vías que nosotros consideramos fundamentales. Una, el gobierno puede hacerse de mayores recursos a través de una reforma fiscal que grave a los que más tienen y sobre todo que establezca un impuesto a las grandes fortunas y que desgrave a los que ganan menos. Eso sería una forma de que el gobierno se haga de mayores recursos financieros e impulse un nuevo modelo de desarrollo. Active la inversión pública, genera mayores empleos y impulsemos una industria nacional. La otra gran vía que tiene México es renegociar la deuda pública. El neoliberalismo no solamente empobreció a México y privatizó las empresas. El neoliberalismo endeudó al país de tal manera que lo que se paga de intereses por la pura deuda desangra las finanzas nacionales. Y el pago de los intereses de la deuda es riqueza producida por los mexicanos y que se va a los grandes capitales financieros. El gobierno ha hecho, sobre todo este último gobierno, el actual, han hecho esfuerzos por remediar la situación de pobreza a través de los programas sociales. Pero los programas sociales tienen un costo de 600 o 700 mil millones de pesos por año en el presupuesto, pero lo que se paga de intereses de la deuda es casi el doble. De manera que se paga más por los intereses de la deuda que lo que se destina a los programas sociales y todavía menos de lo que se destina a los programas de salud y educación, cultura, apoyo al campo, de las comunidades indígenas, programas de la mujer. Entonces hay una gran desviación de recursos financieros que se van al pago de intereses y sobre todo el pago de deudas ilegítimas y odiosas como es el FOBAPROA. Entonces, si el gobierno echara mano de los recursos que se destinan al pago de la deuda y establezca un impuesto a las grandes fortunas, una reforma fiscal progresiva, habría mayores recursos financieros que superarían incluso los recursos del Plan México para hacerle frente a la embestida que viene del norte. Y eso nos permitiría impulsar una industria nacional y garantizar la soberanía alimentaria. Entonces, tenemos una gran oportunidad ante el panorama sombrío que se nos viene con la política imperial del proteccionismo. Sí hay salidas para México,
impulsando, repito, un nuevo modelo económico, político y social que traiga mayor justicia, pero que ahora sí descanse en impuestos progresivos y en renegociar la deuda, porque en estos últimos años el gran capital se ha beneficiado como nunca, los grandes bancos han tenido utilidades como nunca, las 500 empresas más grandes del país, tanto nacionales como internacionales, doblaron sus ganancias. Entonces ya es tiempo de que cambie la correlación de fuerzas para beneficiar al pueblo mexicano. Entonces la vía para hacer frente a este imperio y a los que vengan es fortaleciendo nuestra economía nacional, fortaleciendo el sector público, fortaleciendo el sector social e impulsando políticas de bienestar social para que haya mayor empleo y acabar con la gran desigualdad que prevalece en nuestro pueblo. Héctor, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó al Zócalo capitalino el domingo, donde anunciará las medidas que tomará nuestro país pues ante los aranceles que puso Estados Unidos. ¿Qué esperaría usted que anuncie como medida por parte de México? Bueno, pues la presidenta no anunció, dijo que iba a responder con medidas arancelarias y no arancelarias, pero las va a dar a conocer el próximo domingo. El presidente, bueno, el ministro de Canadá, inmediatamente ante la postura de Trump, dijo, vamos a responder arancel por arancel, dólar por dólar, y le vamos a entrar a la guerra comercial, ¿no? Entonces, China va a responder con aranceles, y bueno, no sabemos qué va a pasar con México. Es probable que también se plantee una política arancelaria de responder y también con medidas no arancelarias, quizás reduciendo el cupo de tales productos de importación, etcétera, ¿no? Pero nosotros, pues yo pienso que una medida que puede tomar el gobierno mexicano para tener mayores recursos e impulsar nuestra economía es renegociar el asunto de la deuda pública, crear una comisión auditora ciudadana para que indague qué deudas son impagables, son odiosas, son ilegítimas, y por otro lado, establecer un impuesto a las grandes fortunas. Estas medidas van a afectar a intereses transnacionales, tanto de Estados Unidos como de otros países. Pero vivimos momentos excepcionales, porque recordemos que nuestra economía en el sexenio pasado casi no creció. Este año va a crecer a menos del 1%. El empleo se está desacelerando, de manera que los aranceles van a dificultar el crecimiento económico de México, lo van a poner en peores condiciones. Entonces, ¿cómo hacer frente a esta política de recesión que se nos viene encima con los aranceles? Pues reactivando la economía. Y si no va a haber recursos de las exportaciones, no va a haber recursos porque la economía va a disminuir y posiblemente los ingresos públicos se van a reducir, pues tenemos que buscar medidas para fortalecer las finanzas públicas y reactivar el crecimiento económico y el empleo y los ingresos del pueblo mexicano. Entonces tiene que haber medidas para hacer frente tanto a la política arancelaria de Trump o la política dañina de este gran capital imperialista, con otro tipo de medidas. Y lo saludo que la presidenta convoque al pueblo de México a esta asamblea para que también participe en la discusión de las nuevas medidas que se tienen que tomar. Se tienen que tomar medidas en donde participen los sindicatos, los trabajadores, los campesinos,
para que haya mayor participación democrática del pueblo en las salidas que nos está planteando el actual momento histórico. Es cierto, México requiere unificarse, requiere unir fuerzas para hacer frente al imperio, pero también recordemos que son grandes grupos transnacionales que están atrás de la política de Trump, que están afectando no únicamente al pueblo de México, sino a los pequeños y medianos empresarios. En México, yo insisto, México es un país grandemente exportador, pero los que exportan no son los pequeños ni medianos empresarios, son las grandes corporaciones. Los pequeños y medianos empresarios sobreviven y con los aranceles van a tener mayores dificultades. Héctor Torres González, economista e integrante de la promotora por la suspensión de pago de la deuda pública en México. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio informativo y también por ayudarnos a comprender el panorama por el que está atravesando México o que va a atravesar México ante la decisión de Estados Unidos. Le agradecemos mucho y esperemos contar con su participación próximamente. Muchas gracias, Axel, y encantado de estar con ustedes y hasta luego. Gracias. Muchas gracias.